soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Bienvenidos al programa El Buen Pastor. La voz del arzobispo metropolitano Don Rafael Romo Muñoz en Koinonia Radio. Comparte esta hora con nuestro pastor y primera autoridad eclesial en la Arquidiócesis de Tijuana. Bienvenidos. Esto es el programa El Buen Pastor. Muy buenas noches, bienvenidos a este programa El Buen Pastor, gracias por estar con nosotros. Un miércoles más, estamos completamente en vivo, son las 8:04, acaba de cambiar el reloj en mi celular. 8:04, estamos en vivo y estamos esperando también sus llamadas telefónicas 608-3652, recordándoles que en los bloques 3 y 4 hacemos las preguntas a don Rafael Romo Muñoz que ustedes hacen a través de la línea telefónica y también que han hecho durante la semana, y también no solamente al teléfono, sino también al correo electrónico de su servidora. Se los comunico para que también tengan esta opción para hacer sus preguntas. lulu-calzada@hotmail.com lulu-calzada@hotmail.com. Yo soy Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio, y como cada miércoles me da mucho gusto encontrarme en esta mesa de trabajo con el señor arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz. Señor, muy buenas noches. Buenas noches, Lulú, y buenas noches a todos ustedes que nos escuchan por la radio y nos ven por internet. Gracias por estar con nosotros, dándonos pues el aliento ciertamente para poder iniciar, aunque ya llevamos la mitad del mes, pero iniciar este año con toda la alegría y el deseo de que se establezca el reino de Dios. Muchas gracias, señor, por estar con nosotros, y también estamos en cuenta regresiva por el gran festejo que todo México va a tener por la visita del Santo Padre, por supuesto, que en un mes ya habremos contado nuestras experiencias porque estamos a día 20, ya para entonces el Santo Padre estaría de regreso en Roma. Y bueno, esperemos que sea muy gratificante para todos nosotros. Vamos a iniciar, como es costumbre, conociendo la labor pastoral de don Rafael Romo Muñoz. Adelante, Gustavo. Este es el trabajo pastoral de esta semana, del señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz. El buen pastor, el buen pastor, el buen pastor. Bien, pues al mismo tiempo que les comentaba que estamos de alguna manera iniciando todavía este año nuevo, también un poquito para estabilizarnos o equilibrarnos. Han sido días ciertamente muy ocupados, sí, pero con una cierta variedad de aspectos. El jueves pasado tuve la reunión, como todos los segundos jueves de mes, día 14, segundo jueves de mes, tenemos la reunión que llamamos consejo presbiteral. El consejo presbiteral es este foro, organismo de ayuda para el obispo. Les lo he comentado en otras ocasiones, que es el más importante de ayuda al obispo para llevar adelante la obra de la diócesis. Lo constituimos. Nuestra diócesis está distribuida en 14 decanatos, como la ciudad está distribuida en distintas zonas de la ciudad o delegaciones. Así también nosotros distribuimos nuestra diócesis en decanatos. 12 decanatos dentro de la ciudad de Tijuana, más el decanato de Rosarito y el decanato de Tecate, que son 14. Entonces, un representante de cada decanato, y al cual se le llama decano, integra este consejo presbiteral, más aquellos sacerdotes que tienen una responsabilidad ya muy definida e importante en el trabajo de la diócesis, como es el vicario general, el canciller, el ecónomo de la diócesis, el responsable del seminario, el padre rector, el sacerdote responsable del tribunal eclesiástico,
el sacerdote responsable de la vida consagrada, el sacerdote que representa a los sacerdotes vicarios, el sacerdote responsable de la pastoral en general. O sea, somos más o menos 21 o 22 los que integramos el Consejo Presbiteral. En esta ocasión, como cada año lo hacemos al comenzar el año, normalmente tenemos nuestra reunión con las 2 horas y media, 3 horas y punto, concluimos y cada quien se va a su trabajo ordinario. Pero una vez al año, al comienzo del año, procuramos quedarnos a comer y por lo tanto nos citamos en algún lugar especial, en alguna parroquia, donde nos atenderán también en la comida. Este año lo hicimos, como ya van varios años, que lo hacemos en la iglesia catedral, lo que es la catedral, la calle Segunda. El viernes y el sábado fueron días sí muy ocupados, pero no con algo rutinario, sino con una serie de situaciones diferentes. El domingo 17 hay una comunidad de vida religiosa importante en nuestra diócesis, importante porque es nacida aquí y ya con prácticamente 75 años de presencia, que se llaman las Misioneras Franciscanas de la Paz. Y ellas están ahorita en su capítulo general, porque es la oportunidad en la que ellas renuevan todos sus cuadros de responsabilidades, la superiora general, y con ello también aquellas religiosas que colaboran con la superiora general en el acompañamiento de la comunidad para que siga cumpliendo los objetivos para los que fue fundada. Entonces ellas están ahorita en lo que se llama esta reunión especialísima de elecciones, capítulo general. Dios mediante este próximo domingo concluyen y sale electa pues aquella que ellas mismas hayan designado como quien debe ser la sucesora. Del lunes día 18 hasta el lunes 25 es un octavario. La iglesia en el mundo entero lo dedica a esto que llamamos octavario por la unidad de los cristianos. Quiero comentar un poquito esto porque son estos 3 días ya, lunes, martes y miércoles. A lo largo de la historia de la iglesia ha habido dificultades. Más aún, la misma palabra de Dios nos presenta por una llamada de atención de San Pablo: cuídense de los falsos pastores, de aquellos que tratan de oponerse a la sana doctrina y tratan de confundirlos. Imagínense, ya el mismo apóstol en el nacimiento de la iglesia ya tenía que llamar la atención de sus fieles para que no se dejaran engañar por aquellos falsos pastores. Bueno, pues 1000 años más tarde, hace 1000 años por lo tanto, hubo un rompimiento sumamente fuerte en la historia del cristianismo. Fue el rompimiento que se llama Cisma de Oriente, donde lo que nosotros llamamos ahora ortodoxos se separaron del cuerpo de la iglesia, y el punto fundamental de división fue el no reconocer la autoridad del Papa, no reconocer que el Papa es el sucesor de Pedro. Y vienen pues estas situaciones críticas de desconocimiento. Desgraciadamente hay ese rompimiento. Hace 1000 años ellos se quedan con el nombre de ortodoxos, como si ellos fueran los de la verdadera doctrina ordenada, ortodoxos, la doctrina verdadera. Y casi es lo común con nosotros. Hay algunos detalles de diferencia, desde luego. Tienen una manera de celebrar la liturgia extraordinariamente. Voy a concluir con
con la agenda y el tema del el octavario por la unidad de los cristianos lo tengo pues como tema para el siguiente tiempo. Ayer martes por la mañana se me había invitado desde hace ya como 2 meses a bendecir una capilla en el CRIT, este centro de rehabilitación para los niños, no para los infantes, para los adolescentes. Y realmente nos preparamos de todo a todo. Era ayer el encuentro. Yo me quedé sorprendido porque pensé que iba a ser un pequeño recinto, como una habitación ordinaria de nuestras casas, bien puestecita desde luego, pero pequeña, y no. Me topé con un espacio grandecito y además muy bien diseñado para que fuera la capilla donde esté presente el Santísimo para atención pues también espiritual de todos los que acudan allí y de todos los médicos que también presten sus servicios. Y hoy miércoles por la mañana tuve un encuentro en el obispado con lo que es la vicaría judicial de nuestro tribunal eclesiástico, con todos los integrantes de este tribunal. Y aquí me tienen pues hoy en Koinonía. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa, quédense con nosotros, enseguida tendremos ya el tema del día, que como bien lo ha dicho don Rafael, será este tiempo de oración por la unidad de los cristianos, este octavario al que todos estamos invitados a hacer oración, por supuesto. Hacemos una pausa, quédese con nosotros, estamos en vivo, son las 8:15, regresamos después de la pausa. Don Rafael Romo Muñoz, después de la pausa, continuará con más aquí en El Buen Pastor. No le cambies, no le cambies. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Sigamos la voz del Buen Pastor. Don Rafael Romo Muñoz ya está de regreso. Koinonía Radio. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. 8:18, estamos de regreso en este programa El Buen Pastor, gracias por continuar con nosotros. 608-3652, estamos en vivo, haga sus preguntas, ya me están escribiendo tanto en el celular como también estamos escuchando que el teléfono suena, gracias porque la participación de ustedes es muy importante en los siguientes 2 bloques. Mientras tanto, damos inicio al tema de este día que don Rafael compartirá con todos nosotros. Adelante, Adolfo. Este es el tema del día con nuestro arzobispo Rafael Romo Muñoz. Bien, retomando el punto que dejé en el momento anterior, en la vida de la iglesia, repito, ya en la misma palabra de Dios se dan, allá en la misma palabra de Dios, o sea, en el nacimiento de la iglesia, ya San Pablo nos habla de cuidado de los falsos profetas que quieren arrebatarles la fe confundiéndolos. Bien, pues corre el tiempo y 1000 años más tarde, hace 1000 años, estamos en el año 2000 y pico, hace 1000 años hubo ese rompimiento de Oriente del que ya hice mención hace unos minutos y pasaron otros más de 500 años, hace por lo tanto 500 años, que hubo otro rompimiento. El rompimiento primero de hace 1000 años fue el de Oriente, ahora es el de Occidente. Y es cuando nacen propiamente dicho los grupos que se llaman protestantes, con Lutero, con Zwinglio, con el rompimiento de Inglaterra, en donde nace el anglicanismo, y luego vienen otras derivaciones como los episcopalianos, etcétera. Y es un rompimiento en Occidente porque ya somos nosotros los de la línea de Europa y América. El rompimiento también muy doloroso, ¿verdad? Porque se pierden muchos valores. Aquí sí la diferencia es fuerte.
Quizás se conserva un poquito más de cercanía entre los anglicanos de Inglaterra y los episcopalianos, que de alguna manera conservan el sacerdocio, de alguna manera también la devoción a María, etcétera, una cierta estructura, pero definitivamente renuncian a la autoridad del Papa, no lo aceptan como el líder de toda la Iglesia católica cristiana. Y también por otra parte se pierden muchas cosas, como son los sacramentos, repito, con excepción de los anglicanos y los episcopalianos, que conservan el sacerdocio, el episcopado, etcétera, ¿verdad? Bien, y luego ya toda esta serie de sectas que ahora nacen un día y desaparecen al siguiente, o que de alguna manera algunas también se consolidan y permanecen, y se crea pues esta confusión en la que se trata de, digo no que se trata, sino que acontece que al ignorante pues fácilmente le mueven el tapete y cae. Recordemos aquella frase, lamentable sí, pero aquella frase que dice: católico ignorante, seguro protestante. Y luego se abandona la Iglesia católica por cosas realmente mínimas, por situaciones, desde luego, en que algunos de nosotros como ministros tenemos la culpa, sí, pero también por situaciones banales, ¿verdad? Qué sé yo, a mí me aconteció hace algunos meses o quizás un año, de alguien, un americano, que cuando yo estaba preparándome para misa en la catedral, en la calle Segunda, entra hasta la sacristía y me pide de inmediato la posibilidad de celebrar su matrimonio en unos cuantos días. Pues la Iglesia Católica no hace eso, por amor de Dios. Los sacramentos son tan importantes para nosotros que hay toda una exigencia de preparación y de dignificación del sacramento, y el sacramento pues es lo más valioso que la Iglesia tiene. Y cuando uno dice no, las cosas no son tan fáciles, no es así, etcétera, vienen de inmediato, por eso se les van, por eso andamos buscando siempre otros lugares. Claro, no dicen donde nos hagan nuestros gustos, porque en realidad eso es, ¿no? Donde me hagan mis gustos, y no, porque tampoco somos los dueños nosotros de esto, sino que somos los depositarios de un gran valor. Bien, pues estos rompimientos, de todas maneras dejan un sentimiento de que hace falta la unidad. Y desde los distintos sectores, no nada más católicos, sino de distintos sectores, de los luteranos, calvinistas, anglicanos, episcopalianos y naturalmente nosotros como católicos, se busca la posibilidad de llegar a una comunión, y entre todos hace más de 100 años que se llegó a establecer esta semana de oración por la unidad de los cristianos, o sea, todos los cristianos fuertes, lo que se llaman las denominaciones históricas, repito, no las de que al que aparece ayer o el que apareció hace un mes y ahora ya desapareció, no, las verdaderamente históricas, que están consolidadas y que son sanas, que realmente tienen un contenido serio de doctrina y que por lo tanto lo llevan adelante. Es la preocupación de buscar la unidad, la comunión. Recordemos que Jesús mismo nos dice: hay muchas otras ovejas que no son de este redil, y conviene que se llegue a formar un solo redil bajo un solo pastor. Es decir, que esta comunión en Cristo, porque ahí sí está la comunión, es decir, todos nosotros creemos en Cristo, ese es el punto clave, pero también que haya muchos otros detalles que también nos lleven a esta comunión. Esto es lo que estamos celebrando en este octavario, la unidad de los cristianos, para que desde este lunes 18 hasta el lunes 25, son 8 días, caigan cuando sea de la semana.
Como son 8 días, se repite el día, lunes a lunes, martes a martes, miércoles a miércoles, pero siempre será del 18 al 25 de enero. Y paso a otro punto, algo que sigue siendo muy necesario. Miren, el diezmo. Ya estamos, yo les dije desde un principio que yo estaría insistiendo en el diezmo. ¿Qué es el diezmo? El diezmo es esa colaboración del creyente, del bautizado, en favor de su iglesia diocesana. Una sola vez al año se te pide una cuota especial, no lo que llamamos la colecta del domingo, sino algo especial que significa pues lo correspondiente al salario, a un día de salario del año, un día de salario, o también un poquito más para quien está ligeramente holgado, un poquito más que el salario mínimo, y para quien realmente puede, se le pide, ojalá y pudieras dar el 1% de tus ganancias o acercarte a esa cantidad. Nos vemos muy limitados con la aportación de nuestros fieles, muy limitados. El realmente pensar que la iglesia requiere de eso para poder ofrecer todos sus servicios. Yo les he comentado que la iglesia tiene lo que es la curia, o sea, el centro de gobierno eclesiástico. Les comenté hace un rato que hoy me reuní con nuestro centro de judicial, ¿no? En nuestro tribunal eclesiástico. Bueno, pues son varios sacerdotes especializados en el trato canónico, pero también hay laicos ahí trabajando, hay abogados, hay psicólogos, hay secretarias, y a todos hay que pagarles. ¿Y de dónde les vamos a pagar su salario? Si no es precisamente de esta aportación, por lo menos de una vez al año. Yo les he dicho, a lo largo de estos días, hasta este último domingo de enero, junten, hagan su alcancillita y dentro de este tiempo entréguenla, pero identificada. Pónganlo en un sobre e identifíquenlo de esta manera: diezmo. Si lo ponen sin ninguna identificación y en cualquier templo que lo depositen, el sacerdote, al leer diezmo en el sobre, lo reporta al obispado. Si no encuentra diezmo, lo toma como una ofrenda para el templo. Entonces, y al templo se le da todos los domingos. A la iglesia diocesana no. Una sola vez al año les pedimos que hagan esto. Lo necesitamos mucho. Se lo dice su obispo que siente pues la necesidad tan grande de poder resolver situaciones para las que no se tienen los ingresos necesarios. Ayúdennos. Es lo que puedas dar. Si no te alcanza ni para un día de salario, lo que puedes dar, que eso sea tu diezmo. Pero si puedes, danos un día de salario al año, es decir, 70, 100, 150, 200 pesos, lo que signifique tu día de salario al año. Si puedes un poquito más porque hay una cierta holgura, dánosla. Pero y todavía más, si tienes todavía más posibilidades, ojalá y te pudieras acercar al 1%. Este es nuestro diezmo. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa, quédense con nosotros, estamos de regreso después de este corte. Son las 8:29, ya tenemos listas las preguntas que ustedes hacen a la línea telefónica, al correo de su servidora o también al celular de su servidora. Regresamos después de la pausa. Don Rafael Romo Muñoz, después de la pausa, continuará con más aquí en El Buen Pastor. No le cambies. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Sigamos la voz del Buen Pastor. Don Rafael Romo Muñoz ya está de regreso. Koinonia Radio. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida.
Ya estamos de regreso, gracias por estar con nosotros, 8:31 y ya tenemos muchas preguntas y siguen sonando los teléfonos, de manera que estamos muy agradecidos. Estamos en vivo y sus preguntas y yo las leeré, por supuesto, don Rafael tendrá algo que aportar a cada una de ellas. Vamos inmediatamente pues con la cortinilla para hacer las preguntas a don Rafael Romo Muñoz. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. La Arquidiócesis de Tijuana conversa con su pastor. Muy bien, pues vamos a dar inicio con María Navarro. Se comunicó con nosotros. Saludos y bendiciones para todos, para todo Koinonia. Y María Navarro quiere hacer una sugerencia, señor. Dice que en los lugares, podría ser que en los lugares donde están ubicadas las puertas santas, poner como instrucciones sobre la forma en la que se debe hacer correctamente, cómo obtener las indulgencias plenarias, etcétera, para que podamos tener una manera más clara al momento de llegar al lugar y poder cruzar la puerta santa. También sugiere una campaña de oración por la visita del Papa a México. Sí, cómo no, muchísimas gracias, María. Sí hay unos pósters que pues se tienen que divulgar y poner en todos los templos que den un poquito esta idea. Pero muchas gracias también por la sugerencia, desde luego que sí lo tomaremos en cuenta. Creo que todo es importante. Mañana jueves 3 de mes es el día en que nos reunimos lo más posible de sacerdotes, casi un centenar nos reunimos cada tercer jueves de mes, y es oportunidad para tratar también estos puntos con el fin de poder ser más prácticos y auxiliar mejor a todos nuestros fieles. Muy bien, muchas gracias. Cintia Martín se comunicó con nosotros y hace una siguiente pregunta. ¿Una persona que solo es bautizada se puede confesar? Si no se puede confesar, ¿cómo se le va a perdonar por parte del sacerdote? Ay, perdón. Sí, lo entiendo. Mira, Cintia, el bautismo es la puerta para todos los sacramentos. Yo he comentado que con el bautismo en la iglesia todo, sin el bautismo nada. Entonces nadie puede recibir ningún otro sacramento si no está bautizado, si no cree pues en la doctrina de la iglesia. De modo que el bautizado tiene todo el derecho de confesarse. Otra cosa será si es que hay algún impedimento, ¿verdad? Entonces, si hay un impedimento que no se puede solucionar, lamentablemente la confesión pide estos 3 factores. 1, el arrepentimiento, confesión de los pecados y cambio de vida. Arrepentimiento, confesión y cambio de vida. Son estos 3 elementos. Puede haber el arrepentimiento, desde luego, pero si no hay posibilidad de cambio de vida, entonces el sacramento de la confesión no se puede dar. Un ejemplo, para quien vive en amaciato, es decir, están unidos o simplemente en unión libre o están también asibilados, civilmente casados, pero no canónicamente. Esto es un impedimento porque se está en una situación de pecado que no se puede resolver. ¿Por qué no se puede resolver? Porque se requeriría la separación. Y si están los hijos de por medio, pues ¿cómo va a haber esta separación? Entonces allí hay un impedimento para la confesión. Pero mientras no haya impedimento para la confesión, el que esté bautizado puede confesarse, desde luego que sí. Muy bien, disculpen ustedes el pequeño incidente de su servidora. Dice, bueno, Cintia Martín también dice que ella es catequista, por eso le surgen esas preguntas de parte de la gente que ella atiende. Francisca García, esta llamada nos quedó de la semana pasada. Ella dice que ha oído comentarios de personas que hablan diciendo, ayúdate que yo te ayudaré, y que Dios también lo dice así. ¿Es cierto que Dios dice esto?
Gracias por este comentario, Francisca. Yo de broma también he dicho que lo he buscado mucho en la Biblia y que no lo encuentro. Porque también aquella otra que a Dios rogando y con el mazo dando, como dice el Señor, así lo dice la clase. Es que como dice el Señor, pues no. Lo he buscado y no lo he encontrado. No, es ayúdate que yo te ayudaré. No, pero sí, el Papa Benedicto tomó el nombre de Benedicto por San Benito, y San Benito dejó aquella frase que viene a corresponder a esta, dice: reza y trabaja. Reza, es decir, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Claro. Reza y trabaja, es decir, haz algo, como se nos pide ahora en lo que es el año de la misericordia. Nos pide el Papa, sí, reza, confiésate, comulga y comprométete a las obras de misericordia. Por eso es el año de la misericordia. La obra de misericordia, el Evangelio nos presenta al final del Evangelio de San Mateo toda aquella expresión del fin de los tiempos, cuando el Señor dirá: tuve hambre y me diste de comer, es una obra de misericordia. Tuve sed y me diste de beber, obra de misericordia. Estuve enfermo y me visitaste, obra de misericordia. Estuve en la cárcel y te preocupaste por mí, obra de misericordia. O sea, comprometerse a hacer algo por los demás. Muy bien, tenemos más. Nos escribió la familia Gutiérrez, le manda saludos Lala, Tania, Maggie, Lupita, Gaby, Goretti y Luis. Un abrazo para usted, felicidades por su programa, bendiciones. Lulu. Y Lulu. Qué bien. Y la Lulu, que nos quieren mucho, dice Señor. Y imagínate, que no se pierden el programa y que rezan por usted todos los días en el rosario. Bendito sea Dios, muchísimas gracias, familia Gutiérrez. Conviértanse, familia, por el amor de Dios. Vamos con más. Esta llamada es anónima. Nos llamaron para platicarnos un poco de su testimonio y que también usted pueda auxiliarle. Esta persona dice que estuvo mucho tiempo alejado de la iglesia, si acaso se habría llegado a confesar algunas 15 o 20 veces en toda su vida, y que él escuchó en un programa que decían que para que todos sus pecados fueran perdonados y que pudiera llevar una mejor vida espiritual, necesitaba que alguien orara por él, le impusieran las manos y que oraran por él, cuál sería el camino conveniente para su real regreso a la Iglesia Católica. No está mal esta sugerencia, ¿verdad? Pero no es del todo una condición. No está mal, es bueno, porque si hay alguien que está cerca de mí, que ora por mí, que me ayuda, pues eso es magnífico. Yo lo que sugiero es: acércate a algún sacerdote y exponle esto así sencillamente. Padre, viví mucho tiempo alejado de la iglesia, estoy tratando de acercarme y pues necesito que me ayude. Y listo, el sacerdote te escuchará. Hace unos 2-3 meses, regresaba yo de México, de la reunión precisamente con ocasión de ver cómo se podría programar ayudar a la programación y la realización de la visita del Papa. Regresaba y como compañero de asiento de la fila me tocó un joven, y cuando pues ya se informó que era yo sacerdote, me dijo: ahorita ando así como me siento ligerito, con una grandísima alegría, porque yo estaba muy alejado de la iglesia y me estoy acercando ahora más y más. Tuve la oportunidad de asistir a un retiro, que es interesante esto. Tuve la posibilidad de asistir a un retiro, sea de los que promueven el movimiento familiar cristiano o los carismáticos, o los jóvenes o la parroquia, un retiro espiritual. Y dice, se me abrió el mundo, me sentí tan felizmente en encuentro con Dios, con Jesús, que me siento lleno de alegría.
Él me dijo que era psicólogo, que es psicólogo, y que coincidía en el viaje conmigo porque íbamos a un mismo destino, pero que sin ser él de allí iba a trabajar allí en el destino común de los dos. Entonces, y que iba y volvía, tenía pues gentes que atender y ese era su itinerario, y que le alegraba mucho. A mí también me dio mucho gusto saber que alguien se siente pues motivado y que se le abre la perspectiva, y que por lo tanto desea profundizar cada vez más en la fe. Eso es muy importante, el crecimiento en la fe, ir más a fondo en nuestras verdades de fe, porque nuestra doctrina católica es increíblemente rica. Simplemente como el contenido es Dios y Dios es inagotable, nunca vamos a agotar nuestra fe. Vamos a hacer una pausa, quédense con nosotros, regresamos con muchas más preguntas a don Rafael Romo Muñoz, todo esto después de la pausa. Don Rafael Romo Muñoz, después de la pausa, continuará con más aquí en El Buen Pastor. No le cambies, no le cambies. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Sigamos la voz del Buen Pastor. Don Rafael Romo Muñoz ya está de regreso. Koinonia Radio. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más preguntas que ustedes hacen a la línea telefónica 608-3652, 8:44 y vamos avanzando porque tenemos muchas preguntas. San Juana Bretado, ella se comunicó y dice que su propósito es tener una mejor comunicación con su familia, pero es un tanto disfuncional. ¿Qué pasos debería de seguir para mejorar la relación con su familia? Sí, gracias, San Juana. Pues sí, es muy importante el que tengamos esa buena relación con nuestra familia. Yo diría que dentro de lo posible, pues no tocar los puntos que obstaculizan el encuentro, no tocarlos. Sí, desde luego que cuando alguien los toque, bueno, pues responder, ¿verdad? Porque tampoco se debe dar la impresión de que no me importan. Claro que sí me importa todo eso, pero no hay por qué estarle rascando a la herida porque uno la lastima más, ¿no? Entonces, pero sí encontrarse, no desechar de ninguna manera los encuentros amistosos, familiares, fraternos. Muy bien, tenemos más preguntas. Esta es de Leticia Ramos. Pregunta ella, si alguien nace protestante y se bautiza en su iglesia protestante, pero después se convierte al catolicismo, ¿necesita volver a bautizarse o ya le es válido el bautismo protestante? Sí, es buena la pregunta, Leticia. En esos casos, la iglesia trata de investigar cómo se celebra el bautismo. Si el bautismo tiene los elementos que la iglesia considera válidos, entonces sencillamente se integra. Un detalle, por ejemplo, que de los bautismos de emergencia, cuando a alguien no bautizado y que se enferma de improviso y de peligro de muerte y se dan cuenta que no está bautizado, entonces se le hace el bautismo de emergencia, que consiste en el agua, ¿no? Es decir, yo te bautizo y se derrama el agua de la manera que sea conveniente por la situación que esté. Quizás simplemente tocarle la frente con un algodoncito impregnado en agua, ¿verdad? No que chorrea, ni mucho menos, para evitar cualquier problema en torno a la cuestión de la medicina, pero sí aplicarle el agua en la frente, ¿verdad?
Y hay la obligación de que cuando esta persona se reponga, se recupere, entonces se haga la solemnización del bautismo. Ya no el agua, porque el agua es lo central, pero sí la solemnización. Normalmente, puesto que las denominaciones no católicas desconocen o no aceptan tantas cosas nuestras, pues lo que son los óleos, el santo crisma, el óleo de los catecúmenos, no lo tienen, y no lo tienen porque le toca al obispo el hacer la bendición de los óleos, ¿no? Entonces hay que solemnizar con eso. Por eso quien se convierta de una denominación no católica a la católica, lo ordinario es que se solemnice, es decir, se haga el rito, se le aplican los óleos, particularmente el santo crisma, y se asienta la partida en el templo. Muy bien, tenemos más preguntas. Esta es de Eduardo Cárdenas. Me sorprende esta pregunta. Pregunta: si la oración tiene el poder de sacar a alguien del purgatorio, ¿puede la oración sacar a alguien del infierno? Gracias y bendiciones. No, porque precisamente la misma palabra de purgatorio significa purificación, y nuestra oración ayuda al aceleramiento, por así decirlo, de la purificación de quien está en el purgatorio. Pero el infierno ya es una situación definida. Recuerdan aquel pasaje del Evangelio en que un pobre Lázaro y un rico, el rico Epulón, mueren y se van a distinto lugar. Sí. El rico Epulón se va al infierno y el pobre se va al seno de Abraham, que es la entrada a la iglesia. Y como en la respuesta de Jesús allí en torno llega un momento en que Abraham le dice al rico Epulón: no te puedo mandar a Lázaro, porque entre ustedes y nosotros hay un abismo infranqueable. Ni ustedes pueden venir para acá ni nosotros para allá. Muy bien, Darío Brito se comunica con nosotros y él pregunta: de los apóstoles, ¿quién es su favorito y por qué? A mí me gusta Juan, por ser el discípulo más fiel. Ay, perdón. Sí, bueno, sí se puede decir por quién sí se sienta uno más inclinado, ¿verdad? Pero yo siento tanta devoción por los apóstoles que una de las capillas que yo promoví fue María, Reina de los Apóstoles, porque a veces que la parroquia de San Pedro, que la parroquia de San Pablo, que la parroquia de San Marcos, que la parroquia de San Juan, pero hay la parroquia de San Judas, pero hay apóstoles que se quedan sin un punto de referencia: San Felipe, San Mateo, etcétera, ¿no? Y todo eso, Reina de los Apóstoles, ¿verdad? Sí, bueno, desde luego que yo me inclino por el apóstol Pedro y Pablo, que son los que de alguna manera también la iglesia en su tradición los une, Pedro y Pablo. Muy bien, Ernestina Sánchez se comunica con nosotros y pregunta: señor obispo, ¿ha sentido usted miedo a la muerte? Saludos a todos en Coinonía, especialmente a don Rafael. Sí, cómo no voy a decir que no. Sí, en algunas situaciones de algún detalle de salud que yo no la acabaría de entender, y que da la impresión de que puede desembocar en la muerte, pues sí, claro que se siente miedo, porque sea como sea, está uno muy adherido a lo que es el tiempo, lo temporal, pero por supuesto que tiene uno que sacar fuerza de flaqueza, y entonces a través de la fe y de la oración pedir al Señor: haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy gracias. Muy bien, tenemos otra pregunta. Sofía Arias: ¿qué versión de la Biblia es la más fiel en su interpretación de la palabra de Dios? Gracias. Pues
Hay algunas Biblias cuya traducción es, desde luego, son validísimas, todas ellas que están autorizadas por la Iglesia. Pero la que se tiene como más científica, más rigorista en su interpretación, es la Biblia de Jerusalén. Pero está también la Biblia latinoamericana o la Biblia española. En fin, son versiones muy interesantes que pueden, todas son magníficas, ¿no? Pero yo creo que la Biblia de Jerusalén es de alguna manera la más fuerte por su rigorismo. Muy bien, pues tenemos ya prácticamente 1 minuto y medio antes de irnos ya no a la pausa, ya para concluir nuestro programa. Solamente vamos a dar una leída a me gusta mucho su programa de parte de Sarita Ruiz, me cae muy bien el obispo, dice ella. Gracias por ayudar, Sarita. Gracias por ayudarnos en la fe con sus respuestas y un abrazo. Muchísimas gracias. Yo también correspondo a este cariño, a esta oración y a este afecto. Muchas gracias. Muy bien, pues tenemos 1 minuto, nosotros nos despedimos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo soy Lulú Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio, y como siempre les deseamos una excelente noche y nos quedamos con las últimas palabras y la bendición de don Rafael para todos nosotros. Sí, nos despedimos puntualizando que nos vayamos preparando cada vez con más afecto a la venida del Papa. Oremos por él, que el Señor lo bendiga y lo fortalezca para que sea de veras el misionero de la misericordia y de la paz, que son la expresión con la que él se está manifestando como presente próximamente aquí en nuestro México. Y yo les bendigo de corazón, pidiendo al Señor que bendiga a sus personas, que bendiga su familia, que les bendiga con la generosidad, con la armonía, que les bendiga en el trabajo, que es la fuente de nuestro sustento. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. El buen pastor, el buen pastor. Gracias por habernos sintonizado el día de hoy. La próxima semana te esperamos para conocer el mensaje que nuestro pastor, don Rafael Romo Muñoz, tiene para sus ovejas, para su pueblo. El pastor es la imagen y el ejemplo de Cristo. Síguelo. Dios te bendiga.